Hola, buenas tardes Cecilia. Voy a hacer un registro de su historia oral sobre la vida cotidiana durante la dictadura militar. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, comenzamos. ¿Qué edad Sí. tenías cuando comenzó la dictadura militar y dónde vivías? En esa época tenía 13 años para 14 y vivía acá en la ciudad de La Plata, la actual vivo acá, en 30 y 69 y Boulevard 81, acá en la ciudad. Bueno, ¿qué cambio notaste en tu vida cotidiana? Es decir, en tu familia, en el trabajo, en la escuela. ¿Cómo vivías económicamente? Bueno, el cambio que notamos nosotros, porque somos una familia numerosa, que éramos 5 hermanos en esa época, y yo era la mayor. Bueno, nosotros empezamos a enterarnos por mi papá, porque mi papá eh, trabajaba y venía, hablaba con mi mamá y le comentaba que no anden los chicos en la calle, porque andan entrando los extremistas en la calle. Bueno, y y escuchábamos todo eso y nos hablaban ellos para que no salgamos a la calle, porque mis hermanos estaban acostumbrados a jugar alrededor de mi casa había una zanja y este, pescaban ellos, ya eso no lo podían hacer. Íbamos al bulevar porque siempre íbamos porque mi papá juntaba cartón en esa época y nosotros íbamos al bulevar y siempre tiraban cosas. Y en esos días notamos que iban camionetas, autos y tiraban un montón de papeles, carpetas, diario, revista, fotos de políticos, me acuerdo de Perón también, eh, todo. Entonces nosotros trajimos todo para que mi papá venda el diario, porque había diarios también y la revista. Y cuando vino mi papá, lo encontró y mamá le dijo. Entonces mi mamá agarró y quemó todo, tuvo que quemar todo y dijo que no vayamos más, que no salgamos más, porque andaban los extremistas. Eso me acuerdo muy patente yo. Bueno, y después otra cosa que te pueda contar, a ver, me acuerdo también cuando iba a la escuela, porque yo iba a la escuela de noche, ya tenía 13 años y iba a la escuela de noche. Y tomaba el 508 en el diagonal 74, me acuerdo, y en 7:50 nos pararon, los soldados pararon, y todos con documentos. Bajaron al chofer y nos revisaban y nos pedían documento a todos. Y nos revisaban el bolso, nos revisaban el micro, revisaron todo. Y bueno, yo tenía la cédula, me acuerdo que era una cédula la edad que tenía yo. Porque yo iba a la escuela de noche y iba a las 6 de la tarde. Y a esa hora es cuando nos pararon en 7:50, un miedo terrible. Y bueno, me acuerdo de que también en el fondo de mi casa había un baño. Y por ahí pasaba gente porque en el fondo era una casilla y en el fondo había un baño de madera. Y por ahí pasaba gente y pedía permiso para un baño. Y mi papá, bueno, lo hizo entrar una vez, después le dijo, mamá, no deje entrar a nadie más que pueden ser extremistas. Eso me acuerdo patente yo. Bueno, Bueno, ¿tuviste relación con personas desaparecidas? lamentablemente sí, cuando yo tenía 13 años sí, tuve relaciones. Porque nosotros ahí donde vivíamos era muy precario, no teníamos agua todavía y teníamos una vecina así al frente de casa y nos daba el agua. Íbamos a buscar agua todos los días. Ellos era un matrimonio que trabajaba en la facultad y
los dos trabajaban en la facultad, eran profesores. Y íbamos, y tenían un nene, ahora me estoy recordando por esto. Tenía un nene de la edad de mis hermanos. Y por ahí íbamos a jugar a la casa, o el nene le decía, puede venir Jorge, por ejemplo, mi hermano, a jugar. Y dice, no, hoy no, porque tenés que hacer deberes. Hoy no, porque esto, no, nunca, o sea, siempre tenía una excusa. Y bueno, ¿cuándo puede venir? Bueno, hasta que un día fui y mi mamá dice, acompañalo vos. Y bueno, y lo acompañé y estuve un rato ahí con ella en la puerta y los nenes jugaban en el garaje. Más de garaje no podían irse de adentro del garaje que tenían ellos. Pero eran buenísimos, eran macanudos nosotros. Es más, por ahí necesitábamos algo, nos preguntaban, ¿necesitan algo? Bueno, lo único que observo, que me acuerdo que observaba, que nos hacían juntar aerosoles a los vacíos, como sabían que nosotros íbamos al bulevar a juntar cosas así, aerosoles vacíos. Bueno, nos juntábamos aerosoles y se les llevábamos una bolsa, me acuerdo. Y bueno, después de eso, mucha relación no teníamos, pero un día se cerraron todas las cuadras de mi casa. Y justo mi papá estaba viniendo de trabajar. Y lo pararon y no lo dejaban pasar. Porque venía con el furgón que juntaba cartones él. Bueno, no lo dejaron pasar. Y cuando nosotros estábamos en casa y sabíamos todos adentro, cuando los soldados empezaron a meterse en las casas, a golpear las casas para entrar. Bueno, en una de esas entraron a casa. Y nosotros estábamos todos adentro. Yo del miedo me metí teníamos un bañito adentro, aparte del de afuera, porque habíamos terminado el de adentro. Y me metí en el baño yo, porque temblaba. Era un miedo porque sentí los soldados que bajaron con armas. Bueno, y entonces le pregunté a mi mamá quién vive acá. Bueno, mi mamá le dijo, bueno, viven mis hijos, mi marido está trabajando. Bueno, entra para dentro de la cocina y con el arma movían las cosas, corrían las cosas con un arma. Bueno, y resulta que teníamos gallinas nosotros, pimeas teníamos. Y teníamos una clueca. Y se habían metido en el nido adentro de un placar abajo. Y eso fue lo peor, que es terrible. Bueno, y en eso que abre la puerta así con el arma, la puerta del ropero, y la gallina gritó, hizo trac, trac, sentimos ese ruido, pero patente. Acá yo estaba en el baño al lado, ¿viste? Pero casi le tiraba a la gallina por el susto que se dio que había alguien ahí. Bueno, y mi mamá dice, no, es una gallinita que tiene está echada. Bueno, y se puede ver, y yo estaba al baño al lado. Levanta la cortina del baño con el arma, y está mi hija ahí, le dijo, ¿hay alguien acá? Está mi hija. Dijo, venga para acá. Bueno, me preguntó la edad, todo, bueno, bárbaro. Y me dijo, quédese acá. Y se entraron por toda la casa, revisaron todo y se fueron. Eso me acuerdo. Pero cuando salimos afuera, todavía estaba cortado. Fue toda la tarde que estuvo cortada la manzana de ahí. Eran 4 manzanas que estaban cortadas. Y resulta que vimos todos autos y camiones de soldados en la casa viene a ser no me acuerdo el apellido, bueno, me acuerdo que se llamaba Alicia, se llamaba la señora. Bueno, y los de al lado, habían entrado a toda la casa, y en eso vemos que la vecina de al lado de casa se vino a casa y dijo, se llevan a Alicia, y se llevaron a los dos, al marido y a la señora. Y era la casa que nosotros íbamos a buscar el agua.
Y de ahí lo llevaron, nunca más aparecieron, nunca más. El nene en ese momento no estaba en la casa, estaba en la casa de los primos. Eso sí me acuerdo. Bueno, ¿estuviste al tanto de la guerra de Malvinas? Sí, estuve al tanto de la guerra de Malvinas porque fue todo muy seguido, fue casi en la misma época. Yo en esa época tenía una nena, una bebé, y estaba embarazada de otra, del nene estaba embarazada. Y lo que se sabía de los soldados era el comentario que mi mamá hacía, porque yo me había ido de casa y después para tener familia siempre volví a la casa de mi mamá. Bueno, volví ahí a 30 y 69, bueno, estaban ahí mis viejos y escuchaban la radio que estaban en guerra, que los soldados se habían ido. Yo tenía un hermano que también decían que iban a llevarlos también a lo mejor a los que todavía no habían entrado. Pero no, porque ya ahí yo ya era grande. Mi hermano Jorge era. Bueno, y también decían de los padres, de los hombres, que si necesitaban iban a llevárselos también. Mi papá en esa época era joven todavía. Bueno, pero bueno, todos así estábamos en la guerra de los soldados, pero que estaban ganando, de que estaban bien. Y lo que me acuerdo, porque me acuerdo muy así, porque fue toda una mezcla que tenía. Y yo no estuve muy bien porque me la pasaba internada, embarazada del nene. Y lo que me acuerdo que andaban aviones, se sentían los aviones que no sé, decían que estaban practicando. Pero pasaban bajitas, ¿eh? Bueno, y después, lo que me acuerdo también, que pasaban a hacer recoleta para llevarla a los soldados. Que le llevaban, no me acuerdo que mi mamá le dio frazada y pedían cosas enlatadas para llevarle. Eso sí me acuerdo. Ya después, bueno, después me acuerdo que íbamos ganando, pero después ya nos enteramos por mi mamá, la radio, la tele, que nada. Y también me acuerdo que en la época esa teníamos que apagar la luz a la noche, porque nos habían dado aviso de que iban a bombardear YPF, la petrolera sería. Bueno, que iban a bombardear y teníamos que apagar todas las luces porque ahí, si explotaba la petrolera, chao, desaparecía la ciudad de La Plata. Así era. Así que, bueno, fueron momentos muy feos los que pasamos. Bueno. Y bueno, ¿cómo recibiste el fin de la dictadura? Y bueno, el fin de la dictadura me acuerdo que mi primer voto fue en sí, que eso sí me acuerdo, en serio, me acuerdo porque me pinté, me arreglé todo, una cola tuve que hacer ahí con el coche, con los chicos. Parada yo de tacos, me acuerdo, y fui una cola terrible. Bueno, pero me sentía como, qué sé yo, estaba contenta. Es verdad eso, me sentía contenta, me sentía grande. Eso sí. Bueno, bueno, ya terminamos, ¿eh? Muchas gracias, Bueno, un Muy gusto. amable.